Sí, doctor. Sí. Ah, ya, muy bien. Bien. Entonces vemos que cómo las infecciones se han ido desplazando, han ido acompañando a la humanidad pues, desde el principio, ¿no? Hace 200.000 años, cuando aparecen los primeros humanos homínidos, el hombre moderno aparece en África, luego se dan las migraciones dentro de África y por ahí aparece la malaria. Y como vimos, la malaria, hay personas que tienen mutaciones, anemia de células falciformes, que confiere cierta protección contra la malaria, ¿no? Luego, hace unos 50.000 años, empiezan las migraciones fuera de África, ya el ser humano va a Europa, va a Oceanía, ¿no? Llega a América, y en ese interín aparece la tuberculosis, la viruela, ¿no? Luego, hace 12.000 años, ya empieza la agricultura temprana, estamos en el periodo neolítico, ya empieza a hacerse sedentario el ser humano, está en más contacto con los animales y aparece la lepra, ¿no? Luego viene la ruta de la seda, a un gran intercambio comercial entre África, Europa y Asia. En este interín aparece el cólera, ¿no? Hace 500 años los europeos llegan a América y nos regalaron la viruela, tuberculosis, sus enfermedades que nos trajeron, pues, ¿no? Y en la actualidad, bueno, aparece el SIDA, y esto va acompañado con la globalización. Y aparece el COVID. Y gracias a la globalización, el COVID se dispersó por todo el mundo rápidamente. El COVID viaja en las personas, el COVID no viaja solo. Y las personas viajan en aviones y se van a cualquier lado del mundo. Y es así como las infecciones, antes tomaba tiempo que el brote pase de ciudad a ciudad, salvo que una persona vaya, se transporte de una ciudad a la otra y va llevando la infección. Pero si la persona se transporta en avión, la infección la va a llevar más rápido y a una distancia enorme, ¿no? Hoy día está enfermo acá y mañana está enfermo al otro lado del mundo, ¿no? Entonces, ha venido de la mano con él, ¿no? Ahora veamos, ¿cuál es la respuesta a la infección? Bueno, una persona puede coger, en este caso, hablemos de un virus, se infecta con el virus y elimina el patógeno y no pasa nada. No tuvo mayor síntoma, lo eliminó fácilmente. Este es un huésped resistente, ¿no? Puede suceder de que llegue el virus, infecta a la persona, lo pone mal, le da fiebre, síntomas, de repente hasta requirió oxígeno, ¿no? Pero al final reduce el daño, ya es un huésped tolerante. Toleró, resistió la infección, ¿no? Ya es tolerante, este completamente resistente, no le dio el que prácticamente cursó sintomático. Este hizo la enfermedad un poco más mal, pero sobrevivió. Mientras que el susceptible, la infección hizo trizas con el hospedero y lo mató. El mismo virus, lo que varía es la persona, el individuo, la respuesta de cada individuo. Hay personas que el COVID no les hace nada, ¿no? Viene, les infecta y se va, ¿no? Pero hay personas de que no, sí los pone muy, muy mal, ¿no? Y eso depende de la respuesta inmune de cada uno. ¿Cómo definirlo? ¿El por qué? ¿Qué marcador señala eso? No lo tenemos claro, no lo sabemos todavía, ¿no? ¿Qué factores, además del hospedero, influyen en la virulencia de una infección, ¿no? La adherencia, si el virus o la bacteria se puede adherir a los tejidos, qué capacidad tiene para invadir células o tejidos, qué capacidad tiene para proliferar en los tejidos, multiplicarse, ¿no? La formación de biopelículas que van a protegerlo de agentes bacteriostáticos o bactericidas, la capacidad de diseminación de tejidos a distancia, qué tanto daño tisular puede causar la infección y la sepsis, ¿no? La respuesta inflamatoria contra la infección, ¿no? Vamos a ver cómo se da
la infección, en este caso de una bacteria. Acá la bacteria atraviesa una defensa innata. La defensa innata aquí es la piel. La piel es una defensa. Mientras la bacteria esté acá, no pasa nada. Pero una astilla de madera puede hacer de que las bacterias que estaban acá ingresen con la astilla a los tejidos internos, ¿no? Entonces, esta bacteria ingresa, pero el haber roto tejido generó daño tisular. Y el daño tisular se va a manifestar como inflamación. El daño tisular va a generar inflamación. La inflamación va a hacer que los neutrófilos se marginen hacia el endotelio, empiecen a rodar y se empiecen a extravasar y llegar a la zona inflamada, a la zona comprometida, ¿no? Obviamente también aumenta la permeabilidad a nivel del endotelio, ¿no? Y estos fagocitos se van a fagocitar y destruir a las bacterias extrañas, ¿no? Mecanismo de defensa contra infecciones bacterianas. Y para virales también aplica, ¿no? Contra infecciones. Primero es el control genético. Hay que ver una susceptibilidad genética. Por decir, ya que estamos hablando del COVID, el COVID le da a humanos. ¿A quién más le da el COVID? Aparte de los humanos. Murciélagos, pangolines, ¿no? Algunos animales. Por ahí dicen de que algunos felinos, pero no está muy claro. Al perro no le da COVID en sí, no le da, ¿no? Hay otras enfermedades que también le da a un animal y no le da al humano. Por decir, ¿han escuchado del distemper? ¿A quién le da el distemper? A los A perros. los perros. A los perros. Un perro se puede infectar con distemper, ¿no? ¿Han escuchado de algún humano con distemper? No. Pueden tener un perrito con distemper, pueden dormir con el perrito con distemper en la cama y el distemper nunca le va a pasar al humano. Genéticamente somos inmunes al distemper. Como que también la infección por HIV, el SIDA, le da a los humanos, le da a algunos monos, pero el HIV no puede infectar ni a perros ni a gatos. Perros y gatos son inmunes al HIV. Ese es el control genético. Genéticamente podemos ser susceptibles o resistentes a determinadas infecciones. Pero también tenemos la inmunidad innata, barreras, piel, mucosas. El pH de las mucosas en el estómago, por decir, el pH ácido mata a la mayoría de bacterias. La hiperosmolaridad en algunos medios, como en los túbulos colectores, los túbulos renales, nos protegen. La barrera hematoencefálica, que es una barrera que no deja pasar prácticamente ningún tipo de bacteria o virus, es bien resistente. La inflamación es un mecanismo contra infecciones y bacterias, pero es de tipo innato. No es que reconozca una bacteria y se produce la inflamación, no, la inflamación, hay daño y se activa la inflamación. Es un golpe fuerte, no hay ninguna bacteria de por medio, pero ese golpe fuerte causó daño de tejidos y se inflamó y salió un chinchón, ¿no? El sistema de complemento también tiene acción innata, la proteína C reactiva y controla la disponibilidad de hierro, que muchas veces se ven infecciones, más aún en la tuberculosis, ¿no? La disponibilidad de hierro ayuda o da cierta susceptibilidad a la tuberculosis. Y la otra debilidad específica mediada por anticuerpos, ¿no? Ahora, veamos. ¿Cómo es de que la inflamación y los macrófagos nos podrían ayudar contra infecciones sin haberlo reconocido?
Vamos a tener las bacterias. Acá vamos a tener la pared bacteriana de bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Si comparamos, las gram positivas tienen por aquí ácido teicoico, ácido lipoteicoico, acá tienen lipopolisacáridos, peptidoglicanos, ¿no? Hay que tener en cuenta de que estas sustancias de acá están en las bacterias, pero esas sustancias no se encuentran en las células humanas. En nuestras células no tenemos ese tipo de proteínas o de ácidos, ¿no? No los tenemos. Completamente extraño para nosotros es eso. Las bacterias tienen otros antígenos más, por decir en la cápsula, en la pared, en el flagelo, en el pili, tienen diversos tipos de antígenos y nuestros anticuerpos pueden estar destinados a atacar, a reconocer determinado tipo de antígeno, ¿no? Ahora, las bacterias, ¿cómo atacan al ser humano? Los vamos a clasificar en función a la célula. Si es de ataque extracelular o intracelular. Extracelular, la infección está en la sangre, la linfa, en el tejido intersticial, ¿no? Los demás tejidos, pero no entra en la célula, como son virus, bacterias, protozoos, hongos, lombrices. Ahí están escondidos, ¿no? ¿Qué nos va a proteger contra ellos? Normalmente los anticuerpos, el complemento, la fagocitosis, la neutralización por anticuerpos. Bloquean a las bacterias, a los virus y ya no nos afecta. O puede estar no solo en la parte intersticial, sino adherido sobre los epitelios, sobre las superficies epiteliales, como son la Neisseria gonorrhoeae, algunas lombrices, Mycoplasma, Streptococcus pneumoniae, Vibrio cólera, Escherichia coli, Candida albicans, Helicobacter pylori, ¿no? Ahí vamos a tener que nos va a proteger anticuerpos. Pero como está sobre los epitelios, ya podemos sacar nuestra línea. ¿Qué inmunoglobulina sale a los epitelios, a las secreciones? La inmunoglobulina A. Acá nos va a proteger la inmunoglobulina A. Tenemos péptidos antimicrobianos también que nos ayudan a eliminar estas bacterias. Ahora, si la bacteria invade el citoplasma, invade la célula, puede invadirlo a nivel del citoplasma, quedarse viva en el citoplasma, o estar dentro de las vesículas que están en el citoplasma, vesículas citosólicas, ¿no? Quienes invaden el citoplasma son varios virus, clamidia, rickettsia, listeria monocitógenes o algunos protozoos. Quienes van a defendernos de esto van a ser las células T citotóxicas y las natural killer, ¿no? Ellas nos protegen contra estas agresiones. Y si están dentro de vesículas, o sea, son fagocitadas y se quedan ahí adentro, tenemos las micobacterias, Salmonella typhimurium, Leishmaniasis, Listeria, Trypanosoma, Legionella, Cryptococcus neoformans, Citoplasma y Yersinia pestis. Se ponen dentro de las vesículas, pero las vesículas no se activan. Entonces tienen que ser activadas por macrófagos. Activación de macrófagos nos ayuda a detenerlas, ¿no? Acá vemos la respuesta inmune, ¿no? En un inicio lo que nos defiende la inmunidad innata. Neutrófilos, macrófagos empiezan a atacar a las células killer, empiezan a atacar a cosas desconocidas. Hay un enemigo desconocido y empiezan a atacar a diestra y siniestra. Inmunidad innata. Pero ya capturamos algunos responsables y las células presentadoras de antígenos se lo presentan a los linfocitos y empiezan a producir anticuerpos específicos contra esa bacteria, contra ese virus. Ya pasaron 7 días, 10 días. Entonces viene la respuesta adaptativa, ¿no? Ya están las células T, lo presentaron a la célula B, y la célula B ya está produciendo anticuerpos y se erradica la infección, ¿no? El tiempo que nos toma entre una y otra. Entonces, y ahora esta respuesta inmune innata de las células, ¿cómo es que reconoce a los desconocidos, a los enemigos? Resulta que vamos a tener en las bacterias
patrones moleculares asociados con patógenos, que se llaman PAMs, patrón molecular asociado a patógeno, ¿no? Y nuestras células de defensa, nuestros macrófagos, van a tener receptores de reconocimiento de patrones. Los receptores de reconocimiento de patrones detectan a las PAMs, ¿no? Y las PAMs en sí, ¿qué son? Los PAMs bacterianos más conocidos son justamente los lipopolisacáridos, peptidoglucanos, ácido lipoteicoico, manosa, ADN bacteriano, RNA, olecadena, glucanos. Estas estructuras son completamente ajenas a nuestra realidad y se reconoce como desconocido. Como nunca tenemos eso, eso es completamente desconocido para nosotros. Y nuestros macrófagos tienen receptores para esto. Y empiezan a fagocitar bacterias. Aunque no sabe qué bacteria es, solo sabe que esa bacteria tiene ácido lipoteicoico. Ah, es malo. Me lo como, dice el macrófago. ¿No? Muy bien. Entonces, estos fagocitos, una vez que se ingieren a las bacterias, a los virus, van a empezar a liberar citoquinas. Liberan interleuquina 1, que va a activar el endotelio vascular, lo hace más permeable, activa los linfocitos, ¿no? Hay destrucción de tejidos y va a producir a nivel sistémico fiebre. La interleuquina 8 va a actuar como factor quimiotáctico de neutrófilos, va a traer más neutrófilos a la zona de infección y también aumenta el acceso de células efectoras, ¿no? Va a activar las integrinas también y polimorfonucleares. El factor de necrosis tumoral alfa a nivel local activa el endotelio vascular, lo hace más permeable para que pasen las demás células de defensa, ¿no? Y también hace que permite la entrada de IgG y de complemento para poder atacarlos. A nivel sistémico también me va a dar fiebre y metabolitos de choque. La interleuquina 6 activa linfocitos para que produzcan más anticuerpos. También produce fiebre, ¿no? E induce la producción de proteínas de fase aguda. Y la interleuquina 12 va a activar a los natural killer, induciendo la diferenciación de linfocitos T en CD4 a TH1. CD4 a TH1, ¿no? Muy bien. Es así que, ¿cómo nos defienden? ¿Cómo nos defendemos contra las bacterias o virus? Anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos se unen al antígeno y bloquean a ese virus, esa bacteria, para que no nos afecte. Pueden marcar a ese virus, ese agente agresor, y lo opsonizan para que lo pueda fagocitar más rápidamente el macrófago. O también pueden activar al sistema de complemento para que se produzca el daño de esa bacteria o virus que nos está afectando, ¿no? Más que nada bacterias es para eso, ¿no? Inflamación bacteriana, ¿no? También acá podemos tener las citoquinas que incrementan la respuesta de anticuerpos, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral. También nos ayudan contra eso. Vamos a ver más adelante. Acá tenemos el sistema de complemento, cómo se va activando con sus diversos factores y forman el complejo ataque de membrana sobre la célula que nos invade, sobre la bacteria, por decirle así, un forado y la destruye, ¿no? Acá vemos recordando cómo pueden entrar las bacterias, se rompe la barrera, ¿no? Y luego son captados por macrófagos, ¿no? Presentados los linfocitos y luego se dan la respuesta, ¿no? Ahora aquí hay algo interesante. Vamos a ver cómo se distingue la respuesta entre uno y otro, ¿no? Aquí tenemos el antígeno entra y es presentado al linfocito T, helper o el T citotóxico, CD4, CD8, ¿no?
¿Cómo activo a uno o al otro? Depende con quién lo presento. Si lo presento con el complejo mayor de histocompatibilidad 1 o en el complejo mayor de histocompatibilidad 2, ¿no? Cada uno me va a decir, tú activas a uno y tú activas al otro y se van a producir los anticuerpos para eso. Esa es la respuesta humoral. Pero ¿cómo distingo uno del otro? Sencillo, es cómo entra el antígeno a la célula. En este caso, el antígeno es fagocitado, entra por endocitosis o fagocitosis, entra a un endosoma. Este endosoma se une con el lisosoma y aquí adentro es destruido el antígeno, la bacteria, y los antígenos son atrapados, capturados por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 y estos pasan a la membrana celular. Dentro del endosoma es que está el complejo mayor de compatibilidad 2 y lo presenta acá. Se lo va a presentar al CD4. Pero si no entra por fagocitosis, más bien es un virus, atraviesa la célula, se mete esa información viral al núcleo celular, el núcleo celular saca la información a los ribosomas, ¿no? Y estos ribosomas entran al retículo endoplasmático y se unen al Golgi. Dentro del Golgi se va a encontrar el complejo mayor de histocompatibilidad 1. Y cuando es presentado en la superficie de la célula, lo presenta justo con el complejo mayor de histocompatibilidad 1. De tal manera que este activa las células T citotóxicas y este activa las células Helper. ¿Ya? Muy bien. Ahora, mecanismos para evadir la respuesta inmune. Hay un montón de mecanismos para evadir la respuesta inmune. Esta es una lucha de años entre humanos y bacterias, humanos y virus. Una lucha de miles de años. Pueden evitar el agente agresor, puede evitar ser reconocida, puede modificar la vía de señalización, pueden evitar que las fagociten, pueden vivir, son fagocitadas y viven dentro del fagosoma sin que se fusione el lisosoma y no lo destruyen, frenan la señalización que activa a la célula, frenan que esa señalización llegue al núcleo, pueden evitar el proceso inflamatorio, pueden evitar que se active molécula de herencia o bloquear las defensas contra las defensinas, ¿no? Ejemplo, por decir, proceso de infección. Se adhiere a las células del hospedero. La bacteria se adhiere a las células del hospedero. Mecanismo de defensa. Yo voy a lanzar inmunoglobulina A secretarios para bloquear el lugar donde se adhiere esa bacteria, ¿no? Mecanismo de evasión bacteriana. Secreta proteasas para romper la IgA dimérica. ¿Quiénes hacen esa gracia? Las neiserias, el Haemophilus influenza. De tal manera que ya la IgA que yo liberé para protegerme de esto es destruida. Así es la evolución. Proliferación. ¿Cómo puedo evitar la proliferación de esas bacterias? Por fagocitosis, ¿no? El anticuerpo o el C3b opsonizan a la bacteria y la fagocito. ¿Qué puede hacer esta bacteria? Puede tener estructuras en su superficie, producir estructuras que van a inhibir la fagocitosis. Cápsulas de polisacáridos, proteína M, coágulos de fibrina. Evitan que vayan a ser fagocitadas, ¿no? O pueden inducir la apoptosis de macrófagos, como la Shigella flexneri, ¿no? Pueden evitar la lisis por complemento. La lisis por complemento puede destruir a la célula, pero ¿qué sucede? Las bacterias gram positivas tienen unas paredes bien grandes que les da cierta defensa contra el ataque por complemento, ¿no? Invasión de tejidos del hospedero, ¿no? Invade los tejidos y nosotros lanzamos anticuerpos que los van a aglutinar, ¿no? Pero esos anticuerpos que van a aglutinar, ¿no?
se va a producir elastasas que inactivan al C3A, al C5A, ¿no? Como la pseudomonas, ¿no? O también van a producir toxinas que dañan a los tejidos y pueden ser neutralizados. Podemos neutralizar con anticuerpos esas toxinas, pero la hialuronidasa va a incrementar la invasión de los tejidos, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. Miren, acá tenemos esto de rojito, son micobacterias. Acá tenemos la micobacteria tuberculosis. Este amarillo de acá que está medio reventado, este es un macrófago. Acá tenemos los macrófagos, van a ir a atacar, a fagocitar a las micobacterias. Las micobacterias se meten dentro del macrófago y lo revientan al macrófago, ¿no? Así los primeros que llegan van a morir, van a ser destruidos, pero van a llegar más macrófagos para contener la infección. Ojo, pero ¿quiénes se han colado acá? Ah, estos son linfocitos T helper 1, TH1. Estos linfocitos TH1 van a hacer que estos macrófagos se activen, y el macrófago cuando está activado va a poder frenar la infección. Este es un macrófago no activado, pero este es un macrófago activado. ¿Cómo se activa? O sea, el fagosoma se va a unir al lisosoma, y el lisosoma ya va a poder destruir a la micobacteria, ¿no? Esto es lo que sucede, esta es la formación de un tuberculoma a nivel pulmonar, ¿no? Es así. Y que normalmente uno se infecta de tuberculosis recién nacido, bebito, por eso es que la vacuna de la BCG se pone en los recién nacidos, ¿no? Ingresan, invaden el pulmón, se enfrentan contra los macrófagos van perdiendo, y hasta incluso pueden invadir la sangre de cualquier parte del cuerpo, bajan por los nódulos, ¿no? Hasta que ya cuando aparecen linfocitos que ya los saben reconocer, son linfocitos que van a activar a los macrófagos y la infección se contiene. Ahora veamos, respuesta inmune contra virus. Acá tenemos el virus de la influenza, ¿no? Entonces el virus de la influenza, acá tenemos el virus de la influenza, tenemos las proteínas que tiene en la membrana, tenemos hemaglutinina y neuraminidasa. Ahora es el nombre, hemaglutinina y neuraminidasa. ¿Cómo se va a clasificar la influenza? Vamos a ver después aquí. Tenemos un virus, otro virus, acá tenemos el virus del HIV, que usa la proteína GP120, se une al CD4 y su correceptor CCR5 y va a invadir la célula, CXR4, ¿no? Invade la célula y el virus tienen que entrar. Ahora, ¿por qué el HIV no invade las células de los perros o de los gatos? No tienen el CD4, el receptor, como tienen los humanos. Esa es su inmunidad genética. Al carecer de receptor, el virus no tiene cómo entrar, así de sencillo, ¿no? Acá tenemos el coronavirus, ¿no? Ya lo habíamos visto en la otra diapo. Ahora, acá está, oh sorpresa. ¿Se acuerdan que les dije que el virus de la gripe de la influenza, tenía hemaglutinina y neuraminidasa en su envoltura, ¿no? Muy bien, existen varios tipos de hemaglutinina y varios tipos de neuraminidasa, y así los clasificamos, según el tipo de hemaglutinina y según el tipo de neuraminidasa, H1N1, H2N2, H3N2, ¿no? H5N1, ¿no? Estos son humanos en vacas, caballos y aves, ¿no? Y este es el COVID. Esta es la cadena genética del COVID. Dentro de todo eso, la parte que más nos interesa ver, atacar y reconocer es la proteína S. Y la proteína S viene de toda esta secuencia de aminoácidos. Tiene su parte S1 y S2, ¿no? Y según la mutación que se produzca en cada punto, son las variantes.
Acá tenemos la variante inglesa, la mutación acá y acá. Acá tenemos la variante sudafricana, tiene estas 3 mutaciones. Y acá tenemos la variante brasileña, parecida a la sudafricana, esto de acá, ¿no? Al cambiar la estructura de la proteína S, cambia su estructura antigénica y también su patogenicidad. Se puede volver más patogénico también, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo nos vamos a defender contra los virus? La respuesta humoral sí es importante. Anticuerpos que vayan a, ya sea bloquear, destruir o activar el complemento para matar el virus, ¿no? O también inmunidad mediada por células, la liberación de interferón, ¿no? La secreción de linfocitos T, helper o T citotóxicos que van a tener actividad viral o destruir directamente las células infectadas, ¿no? Así es como nos van a proteger. Por decir, el interferón. Bueno, el alfa beta, pero sí el interferón. El interferón tiene su receptor la célula, llega a la célula y lo que va a hacer es, por cualquiera de las dos vías, va a inhibir la síntesis proteica. Inhibe la síntesis proteica y ya no se puede replicar ese virus, ¿no? Ahora, cuando hablan de variantes, mutaciones, cómo salen, bueno, acá hay unas teorías para, por lo menos para la influenza, ¿no? Para la influenza podemos tener el virus, infecta una célula y puede suceder que tenemos influenza humana, influencia porcina y invaden la misma célula y a la hora de producir sus viriones sale un combinado, ¿no? Puede haber ahí variación genética también, ¿no? Ahí lo que muchas veces varía es la neuraminidad, la hemaglutinina, ¿no? Puede variar su estructura. Ahora, respuesta inmune contra virus. Lo que estamos viendo en resumen, por decir acá, viene el virus, infecta la célula, ¿no? La célula ya está infectada. Como entró a la célula, infectó al núcleo todo y se empezó a producir, si yo tengo anticuerpos, puedo bloquear o neutralizar el virus antes que infecte a la célula. Si la célula ya está infectada, me va a expresar aquí el complejo mayor histocompatibilidad 1 con el antígeno y va a ser atacado por células citotóxicas, ¿no? Por células natural killer, ¿no? Y también vamos a producir, estas células T van a producir interferón y también los macrófagos producen interferón y a las células les va a bloquear la replicación. Y por decir, esta célula que ya está bloqueada, su replicación no es permisiva, no va a dejar que se infecte. O si esta ya se infectó, va a evitar que produzca demasiados virus, ¿no? O sea, por este lado actúa la inmunidad humoral y por este lado la inmunidad celular. ¿Qué hacen los CD4? Los CD4 son bien bonitos, los linfocitos CD4, los T-helper. Ven una célula infectada, la célula infectada dice, he cogido un virus, ayuda, el CD4 buena gente, le dice, toma estas citocinas, bloquea la transcripción y no se te olvide de producir más interferón y todo saldrá bien, va a ayudar a su célula amiguita, ¿no? Mientras que el CD8 dice, he cogido virus, ayuda, el citotóxico muere. Ese es el resumen de esta parte. 4 tipos de vacunas contra el COVID, por decir, las vacunas. ¿Cómo vamos a producir vacunas contra el COVID? Por decir, podemos usar virus atenuados, no el virus entero, porque el virus entero nos termina infectando y la infección puede ser mortal, ¿no? Somos virus atenuados, por decir, ¿no? Y nuestro sistema inmune produce defensas contra esos virus atenuados. Podemos usar ácido nucleico. Solamente me interesa tener el ácido nucleico, una parte que produzca de repente la proteína que me interesa y ya, ¿no? Otro, podemos usar un vector viral. Agarramos el ADN de la bacteria, del virus, y lo ponemos en otro virus, por decir un adenovirus, ¿no? Como la de Gamaleya. Y inyectamos, la célula produce las proteínas que me interesan y mi respuesta inmune se da, ¿no? Un vector viral. O basados en proteínas
puras, basados en proteínas puras. Solamente le inyecto las proteínas que me interesan, ¿no? De cualquiera de esas formas, el asunto es que yo tengo que darle los antígenos al sistema inmune para que el sistema inmune empiece a generar respuesta contra esos antígenos, ¿no? Así tenemos la de AstraZeneca, lo que usa es un vector viral genéticamente modificado, ¿no? Tenemos la de Moderna, que usa ARN, fragmento de código genético del virus. La de Pfizer-BioNTech también usa ARN. Estas vacunas son nuevas, no se usaban antes. La de Gamaleya, el de Sputnik 5, usa un vector viral, igualito que la de Oxford AstraZeneca, ¿no? Entonces eso nos va a dar una protección, cómo darle al cuerpo eso, ¿no? Ahora, inmunidad contra el HIV, veamos. Tenemos aquí el virus de inmunodeficiencia humana que se une al CD4 y al correceptor CCR5 y invade a la célula. Invadió la célula y ya se infectó. Y esos linfocitos se infectan con HIV y el paciente tiene HIV. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo no tuviese el correceptor CCR5? Cuando menos para... Hay HIV1, HIV2. Por lo menos el HIV2 va a tener problemas para entrar, no entra y no puede infectar la célula. Hay problemas, no invade la célula. Porque se ha detectado personas que son inmunes al HIV, no se infectan por HIV, ¿no? Son pocas personas que son mutantes. Ellos son los mutantes, no son como salen los X-Men, esos no son mutantes, esos son caricaturas, ¿no? Los mutantes simplemente son personas, uno ve como una persona normal, pero de repente es inmune a esa infección. ¿Cuál es su mutación? ¿Cuál es su superpoder? No tiene correceptor CCR5. Y el virus del HIV entra, pero no puede. Ahí quedó. Suena interesante, ¿no? Que ya no tengamos receptor CCR5 y protegernos del HIV. Interesante. El año 2018 hubo un congreso de edición genómica mundial de genoma humano y He Hyun-kai, un científico chino, hizo un experimento. Agarró huevos humanos por la tecnología del CRISPR, editó el genoma de esos huevos humanos y produjo 2 gemelitas con el genoma editado. No tenían CCR5. Son las primeras humanas genéticamente editadas, registradas en la historia. El científico hizo su presentación y salió corriendo del Congreso antes que lo chape la policía. En China lo atraparon y tenemos noticias que está preso, ya lo liberaron, creo, ¿no? Porque esto todavía no está permitido. Todavía no podemos estar editando genomas sin saber las consecuencias. Lo que sabemos es lo siguiente, que las personas que carecen de CCR5 mueren tempranamente. Viven aproximadamente 20 años menos que las otras personas que sí tienen el CCR5. Tienen un proceso aterosclerótico más acelerado. ¿Qué pasa si esas gemelitas a ninguna de las dos nunca le da SIDA en su vida? Pero ya les quitaron 20 años de vida a cada uno. Les hicieron un bien, les hicieron un mal. Todavía nuestro conocimiento de genética en ese aspecto está en pañales, o sea, todavía no podemos estar haciendo esas cosas, ¿no? Hacer ese tipo de experimentos no es nada ético, ¿no? Y para terminar, aquí hay una película, una novela, que yo he visto la película, la verdad no leo la novela, pero es muy interesante, ¿no? La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos de H.G. Wells, que fue publicado en 1898. Muy interesante su novela, en la que los marcianos nos invaden. En 1938, Orson Welles lo lleva a una radionovela.
una radionovela en la cual narra la historia, lo hace una radionovela en formato noticia. Narra la historia de cómo los alienígenas han venido a invadir la Tierra y están tomando la Casa Blanca. La radionovela tenía aviso, que es una radionovela, pero los que no escucharon el aviso cuando empezó, en verdad creyeron de que estábamos siendo invadidos por marcianos, ¿no? Y el año 2005 salió otra, pues, ¿no? Tom Cruise, La Guerra de los Mundos, pueden al final un poco rápido, pero lo que rescato, lo que se ve en la novela, es la parte final, ¿no? Si no han visto la película, véanlo, lean el libro. Al final, ganan los humanos, pero no ganaron propiamente ellos, sino nos ayudaron. ¿Qué dice? Desde el momento que los invasores llegaron, respiraron nuestro aire, comieron y bebieron, estuvieron condenados, fueron vencidos, destruidos, tras fracasar todas las armas y recursos del hombre por las criaturas más diminutas que Dios en su sabiduría puso sobre la tierra. 1.000 millones de muertes hicieron al hombre acreedor a su humanidad, al derecho a sobrevivir entre los infinitos organismos de este planeta. Y ese derecho es nuestro ante todo adversario, pues el hombre no vive ni muere en vano. Al final, los virus y las bacterias destruyeron a los extraterrestres y sobrevivió la humanidad. Un mensaje muy apropiado para los que estamos realizando inmunidad contra virus y bacterias. O sea, al final, virus y bacterias también son útiles para nosotros. Nos pueden causar daño, pero también nos hacen bien. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? O pasamos a la siguiente clase y juntan todas las preguntas. Creo que pasamos. A ver. ¿Se ve mi pantalla? ¿Pueden verlo? Sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a la inmunidad contra infecciones parasitarias. Doctor, todavía no se ve esa. Ah, ¿no se ve esa? Ay, a ver, a ver, a Está en ver, la a ver. anterior. Ya, a ver, vamos a ver cómo hacemos. ¿Sí? Ya, está bien, está bien, está bien. Ya, 3 minutitos. Ajá.